Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine desde el Iván, a un nuevo capítulo de Cine en Compañía. Este es nuestro segundo capítulo teniendo invitades, en este caso una invitada muy querida, amiga no solo mía, sino también de este proyecto, que nos ha acompañado desde el principio, desde en segundo plano, casi acompañándonos ahí, dándonos sus opiniones súper importantes. Y bueno, hoy estamos acompañados de la licenciada Tania García. Ella es egresada de la Facultad de Psicología, igual que nosotros. Ella, aparte de la carrera en psicología, ha tomado algunos diplomados, particularmente y el principal, un diplomado en tanatología. Actualmente también está trabajando en aprender y en trabajar sobre la logoterapia. Tiene un diplomado que a lo mejor se separa un poco, puede parecer que se separa un poco del psicoanálisis, pero es un diplomado en bases neurológicas de los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Y pues también en sus prácticas ha estado en preparatoria durante 2 años de sus prácticas, y también en servicio social en la clínica de la Facultad de Psicología en el área de equidad y género. Muchas gracias por Por acompañarnos, acá. Tati. Vamos a hacerte unas pequeñas preguntitas que Chuy por ahí tiene preparadas, que no fueron para nada imprevistas en esta ocasión. Es algo medio Adelante, imprevisto. muchas gracias. Primero que nada, Tania, digo, un gusto tenerte también por acá. Digo, como comentaba hace un momento, Ale, sí ha habido bastante cercanía. Digo, sí hice en los comentarios, en los podcasts, en los capítulos como tal. Digo, se agradece bastante el apoyo por acá. Y obviamente tenías que estar entre las primeras listas, ¿no? De estos invitados como tal, como sugerencias. Y quisiéramos conocer un poquito más también este aspecto de tu gusto, Tania, por las películas. Eh, no sé si tengas o recuerdes cuál ha sido o cuál fue tu primer interés por estas películas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o que más te apasionó del cine como tal? Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Y qué bonito poder tener la oportunidad de hablar y de juntar las cosas que me gustan, como puede ser el cine en esta ocasión y el psicoanálisis, que muchas veces en mis redes no ven tanto de psicoanálisis, y para mí es magnífico tener esta oportunidad de hablar con ustedes y compartir. Y también quiero señalarles que sí, que justo como lo dicen, yo vivo encantada de ver su contenido, se me parece algo extraordinario, y claro que siempre van a tener mi apoyo, y claro que también sé que más gente se va a sumar a este proyecto. Y contestando a tu pregunta, fíjate que la verdad, mi primer acercamiento con el cine fue cuando tenía 6 años. 6, 7 años, mis papás me llevaron por primera vez a ver la película de Espantatiburones. Y ese fue mi primer acercamiento con el cine, viviendo también este tema de la fantasía, de las caricaturas, dejándome llevar por todo, por toda esa magia que se descubre cuando uno es niño, y que a partir de ahí pues ya se van haciendo lazos y las memorias y todo eso. Entonces sí, para mí el cine ha formado parte importante de mi vida. Sí, suelo ser una persona que consume mucho series y películas. Tal vez no tanto ahora desde el cine, pero sí desde casa, dejándome sorprender. Qué curioso, digo, haciendo como pequeño paréntesis, el tema generacional, ¿no? Lo primerito que a lo mejor nos tocó ir en cines desde pequeños y cómo fueron creciendo, ¿no? Todas estas películas animadas, Toy Story y todo ese tipo de películas, pero qué puntual es Tiburones. Eh, hablando así como esto, como lo comentabas en la parte como de caricaturas, ¿tienes algún tipo de género, ya sea películas particularmente, por así decirlo, algo que te llame más la atención o que digas me apasiona más por este lado? Soy muy variada en cuanto a los géneros que consumo. Sí, he visto acción, también el drama, pero especialmente la fantasía. Yo creo que sí es algo que me atrapa, que me envuelve, que me invita a la reflexión en muchas ocasiones. Y la fantasía ha sido algo que ha jugado parte importante en mi vida, desde mis películas como favoritas, también el tema de Harry Potter, que también vi que en la sesión anterior que tuvieron con este espacio también se mencionó. Entonces sí, mucho de la mano de la fantasía.
justo, como maneras como general, ¿tienes alguna película? Digo, no sé si entra ahí en toda la cuestión de Harry Potter, que sé que es bastante extenso esa parte del mundo, que curiosamente no hemos hablado casi nada de Harry Potter en todo lo que va del podcast. Pero en todos hemos hablado de Harry Potter. Ajá, o sea, sí ha estado como ahí está, pero no profundamente. Será muy bueno en algún momento comentarlo. ¿Tienes alguna película que tú digas, esta es mi película favorita o esta es mi película que no puede faltar verla 1 o 2 veces al año? Tengo películas que no son tanto mis favoritas, pero las consumo muy seguido. Por esta acción de tranquilidad, lo que me va reflejando el ya saber hacia dónde va a transcurrir, pero hay mis películas favoritas del universo de Harry Potter. Yo creo que podría ser la de... Ay, ahorita se me olvidó el nombre. Tanto la del prisionero de Azkaban como también la del príncipe mestizo son películas que me han atrapado mucho. Y ya en general, la película que vamos a presentar el día de hoy definitivamente es mi favorita en la actualidad. Lo digo porque desde esta apertura que tengo con el cine y de ver también distintas películas y distintos géneros, he tenido de distintos géneros películas favoritas. En algún momento fue la de Después de la Tierra, que era Will Smith con su hijo, también Orgullo y Prejuicio, también por mucho tiempo como que formó parte importante de esas películas que yo reconocía como mis favoritas, y desde luego la de el día de hoy, que es Alicia en el País de las Maravillas, específicamente la de A través del espejo. Entonces, ahí hay una gran variedad. De fantasía y también digo, un poco más de literatura. Al parecer en el Orgullo y Prejuicio también entra bastante el tema literario como tal. Digo, qué valioso también esta relación, Daniel. Y cambiando un poquito, digo, misma pregunta en cuestión de géneros, pero ¿tienes alguna serie o alguna categoría, algún programa que también te apasione? Algo que digas, me gusta esta cuestión, pero en calidad de serie. Bueno, ahorita estoy muy encantada con el trabajo que se hizo con la serie de adolescencia, creo que así es en español. Importantísimo, y he estado hablando en mis redes acerca de eso. También vi que ustedes, el capítulo anterior fue sobre la serie, también muy bien trabajado, me encantó. Pero de ahí en fuera, me gusta mucho Friends, me gusta mucho la teoría del Big Bang, series también que son bastante extensas y que muestran una realidad del día a día, de esa cotidianidad, y que podemos descubrir en los personajes, pues esa magia de ir viendo cómo funcionan, cómo hablan, sus intereses y demás. Entonces sí me voy más por esos lados. Cuando estaba más reciente también Stranger Things fue una serie que me impresionó mucho en tanto lo gráfico y como la historia que narraba, un poquito ahí más compleja que a lo mejor Friends o la teoría del Big Bang. Pero sí, esas son también las series que suelo consumir. Y digo, aprovechando lo que comentabas hace un momento también de digo, tanto de tu trayectoria, tanto de tu carrera profesional, ¿qué relación consideras también que pueda haber, o si existe para ti una relación entre el psicoanálisis y el cine? Hoy, definitivamente. Creo que es la oportunidad perfecta para ver gráficamente y historias que a veces también nacen desde una fantasía, como lo mencionábamos hace rato, ahora sí poderlas ver ahí plasmadas y cómo se ejemplifican muchas cosas, cuando incluso no nos damos cuenta. Porque a veces nos dejamos llevar como bueno, es una película para niños, o es una película que, pues sí, narra algo cotidiano, pero que si le ponemos atención podemos ir encontrando muchas cosas que se vienen explicando desde hace demasiados años en el psicoanálisis y que abren un mundo completamente de experiencias. Entonces, sí, por eso mismo, hoy les agradecía esa oportunidad de poder juntar estos dos mundos y poder explicar cosas que a veces las dejamos pasar por alto. Valioso, esta misma relación del ver, por así decirlo, digo, algo que platicaba con Ale también en esto, y ese también es uno de nuestros intereses mayores de esta aportación, de ese acompañamiento como los invitados, es justamente esa experiencia. Digo, cuidamos siempre la parte de la confidencialidad entre los casos, nunca hemos hablado de un caso, dudo que lo hagamos en algún futuro,
pero entra bastante esta cuestión de el cine da esta perspectiva de poder abrir, ¿no? Y justamente con esta apertura, tanto de la invitación, tanto algo en particular, te quisiéramos preguntar, así como lo comentabas hace un momento, ¿qué tema o qué película te gustaría que hablemos justamente el día de hoy en este episodio en particular? Pues el día de hoy me encantaría que nos demos la oportunidad de analizar un poquito más la película de Alicia en el País de las Maravillas, en específicamente la de A través del espejo, que suele ser la número 2, aunque no tienen realmente una conexión. Si no ven la número 1, tampoco es como que no le vayan a entender a esta segunda película. Y creo que es maravillosa porque vamos a encontrar muchas cosas ahí. Entonces, ojalá que se regalen. Yo también les quiero recomendar que la vean, porque yo sé que a veces hay series o películas que le estamos acá hablando y que no nos regalamos la oportunidad de verlas, pero sí te da una perspectiva bien diferente. Y quiero aprovechar tantito nada más para complementar lo que justo mencionabas hace un momento. Claro que sí. El psicoanálisis y el cine y todo eso también nos sirve mucho desde el lado terapéutico, porque a veces uno va viendo en los casos cómo se ejemplifican también con otras cosas, incluso nos puede aportar para los pacientes que ellos también puedan ver ese reflejo de una película y que puedan tal vez asociar cosas o ir acomodando algo que no ha quedado claro en su propio proceso. Entonces, por eso es la importancia de no cerrar el psicoanálisis nada más a esto y sino abrirlo a otras experiencias como es el cine, la música, el arte. Entonces, bueno, gracias. Claro, usar el psicoanálisis no solo como esa herramienta a veces que se queda entre los psicoanalistas, sino permitirle a la gente, y como le decíamos a Andrea, la invitada anterior, pues el objetivo de este proyecto es también justo ir pudiendo acercar el psicoanálisis a otros y no solo que quede entre nosotros, que lo hemos estudiado y que lo vemos y lo escuchamos de una manera más sencilla. Pero bueno, pues entonces hablaremos sobre esta película y vamos a encontrar diferentes temas bien interesantes que ya medio platicábamos un poquito entre nosotros que escuchamos, pero ya ahorita podremos profundizar un poquito más en todo lo que escuchamos en esta película. Y para ir comenzando, Tania, queremos dar la palabra iniciando tú como nuestra invitada. ¿Qué de esta película, que creo que los tres pudimos escuchar cosas un tanto diferentes, pero queremos que hoy tú nos des la pauta inicial de qué vamos a hablar sobre esta película? ¿Qué pudiste escuchar? Claro que sí. Si me lo permite, me gustaría también como que recapitular un poquito de qué va. Digo, por si alguien no tuvo la oportunidad de verla, así muy simple. Alicia en el País de las Maravillas, justo la de A través del espejo, es la oportunidad perfecta para ver cómo una Alicia ya más una Alicia mucho más adulta, una Alicia ya más trabajada, que en la película anterior la veíamos muy dudosa, atravesando un duelo y que todavía estaba en camino a encontrarse. En esta película ya la vemos mucho más siendo adulta, dirigiendo un barco, que justamente así inicia, viendo cómo tomaba decisiones y cómo va avanzando. Pues Alicia tiene esta mentalidad en la película de convertir lo imposible en posible, y que de eso trataba la primera, y cómo aquí también vamos a pues ir tomando puntos importantes de eso. En esta película nos regalaba la oportunidad de ver los duelos, que es algo que yo quiero como empezar a plantear un poquito más, porque vemos esa evolución de cómo Alicia se va enfrentando en un primer duelo con su mamá, ya por la pérdida de su papá, y también enterándose que mientras ella no estuvo, se vendieron cosas que ella necesitaba para continuar navegando, y cómo hay ahí una serie de duelos, no solo de Alicia, sino también de las personas que están involucradas, como es su expareja, que por este rechazo amoroso también decide empezarle a poner trabas. Justo en esa parte también vemos cómo podemos ver
magia de cómo se vivía el ser mujer en ese tiempo. Y cuando hago la referencia de magia, no precisamente porque sea algo encantador o bonito, sino porque en algún momento era muy retador. Lo platicábamos hace un momento, que el libro también está escrito en los años de 1875 y lo difícil que ha sido justamente en la evolución de la mujer y demás. Hago énfasis de esos puntos sin entrar a profundidad porque tampoco quisiera que se perdieran, vaya, que fuera como de eso no trata, cuando sí vemos una evolución. Y justo, bueno, pues ahí va avanzando la película, ahora bastante simbólico, a través también del nombre que dice A través del espejo, que es esta nueva película, y que también ya podemos empezar a asociarlo también con esta parte del psicoanálisis. Eso fue el primer alto que me llevó como a ver de qué trataba la película, al entender qué tan simbólico era el reflejo que iba a encontrar Alicia. Y justo, bueno, en la película pues ella se da cuenta que puede navegar a través de este espejo otra vez al país de las maravillas y empezar a encontrar allá con una situación bastante fuerte y alarmante de sus amigos y el tema del duelo. Entonces, ojalá que se regalen la oportunidad de verla. Y ahora sí, ya me gustaría entrar de lleno. La primero, como se los dije, el tema del nombre a través del espejo ha sido algo que a mí me marcó mucho, porque cuando yo era universitaria teníamos estos temas de empezar a conocer autores, no solo a Freud, sino a Lacan, y ver lo que él también hablaba con la perspectiva del vernos a través de la mirada del otro, de vernos y reconocernos a través de ese espejo en estos primeros meses de vida, en que empezamos a detectar qué hay más allá. Y creo que en la película es la gran oportunidad de conocer que cada uno de nosotros también podemos tener ese viaje hacia adentro de nosotros, a reconocer también esas faltas, a irnos formando como un ser humano. Entonces, creo que eso fue lo principal que me marcó. Ya de ahí, bueno, no sé si quieran justo aquí detenerse a agregar algo más para antes de empezar a hablar del tiempo, de los duelos. Claro, y ahorita con lo que mencionabas, en el capítulo anterior también hablamos un poco de esta cuestión un poco más social, no solo de psicoanálisis, y me parece que sí, aunque como dices, no va la película de eso, en gran medida también va mucho de esta cuestión, y hay una línea en particular que le dice la mamá a Alicia, como, bueno, hay varias, por un lado el que ser capitán de barco no es algo propio de una dama, y también como este punto, que en algún momento las mujeres tienen que entender o aceptar cuál es su lugar, como en esta cuestión social, y ella es como, ¿no? Y es también esta parte de lo imposible, hacer lo posible más, y es algo que justamente Alicia lucha mucho en esta cuestión, que va más allá de sobre la fantasía, sino también en su posición como mujer en este mundo, y que luego nos lleva a lugares bien interesantes. Y por otro lado también la cuestión de justo desde el título, y algo que nos gusta mucho es prestar atención también a la cuestión simbólica de los nombres de las series o las películas que trabajamos. Y justo a través del espejo también yo lo veía como esta parte también muy introspectiva, de siempre que buscamos una imagen de introspección, siempre nos sale alguien viéndose a sí mismo en un espejo. Y también me parece que es súper importante también la oportunidad que da esa mirada, no solo del otro, que también vemos mucho esas miradas de los otros, que cómo van estructurando a Alicia y cómo la ayudan a reestructurarse también a través de este proceso que va en ese duelo, en ese reajuste que tiene que haber para esa adaptación que la lleva a elaborar el duelo posteriormente. Claro que sí, porque al final esta magia de estar en el país de las maravillas pues nos habla de todo lo inconsciente, de ver toda esta parte que hay atrás y en nuestra mente. Y creo que el hecho de que se llame a través del espejo sí hace como más tangible, como que se vea un poquito más fácil el decir, claro, porque me estás diciendo que es ese clavado hacia esta parte inconsciente que justo cuando yo veo ese reflejo en el espejo me lleva hacia el país de las maravillas, y con todo lo que eso significa y con todo lo que podemos encontrar ahí, que justo ahí empieza a abrirse el campo de empezar a analizar
ahora sí ya a los personajes, a los actores, lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en una primera instancia creo que eso me llamó la atención, y cuando ya conocí la película y el trabajo, que a mí sí me resulta maravilloso, pues ya empecé ahora sí a poder encontrar y asociar eso también con mi trabajo y cómo es la elaboración de los duelos o el trabajo de duelo, como lo mencionaba Freud, y que nos lleva a entender cosas un poquito más fácil. Un poquito esta como premisa también de la parte de los duelos. Y lo pensaba, por ejemplo, esta frase de a través del espejo. Lo pensaba como como pasaje de, por ejemplo, el romper la imagen, romper justamente algo en particular. Y como lo decía Tania, esta parte como inconsciente, el explorar el de dónde, ¿no? Porque lo relacionaba mucho, por ejemplo, con la primera película de cómo rompe con la realidad, por así decirlo, Alicia, y empieza a ver un mundo, por así decirlo, diferente, donde no hay mucho sentido, donde hay cosas muy incongruentes, unas cosas como un poquito fuera de lugar, y justamente esa es la parte que muchas veces es lo que muchas veces no se entiende, ¿no? La parte de inconsciente. Y cuando salen de una u otra manera, sorprenden hasta cierto punto, ¿no? Que eso es como algo de la maravilla que tiene el inconsciente de cómo va jugando ese rol, ¿no? Lo hemos mencionado en otros capítulos en particular. Cuando se toca o cuando se escucha más claro el inconsciente, se empieza de una u otra manera a deformar, ¿no? Y creo que este pasaje que tiene Alicia de los dos mundos, de sigue siendo ella y en el mundo inconsciente, en el mundo maravilloso, la siguen conociendo todos como la Alicia, y ella no. O sea, ahí es donde ella no se reconoce, por así decirlo. Y el que sea esta parte de no reconocerse con un espejo, aparte de que muy lacaniano el asunto, entra bastante en esta elaboración, ¿no? De quién es y qué se está perdiendo también, ¿no? Esta cuestión de realidad, las pérdidas que he tenido, ese escape en particular, habla mucho de toda esta parte simbólica de la vida a través de Alicia. Sí, ojalá que justo las personas que tengan la oportunidad de ver la película puedan disfrutar de esta magia, viviéndolo como desde esta experiencia de todo lo que se vive en el País de las Maravillas, y que también se den cuenta la implicación que tiene en el mundo real cuando ella sale y afronta las cosas de una manera diferente, porque en ambas películas hemos visto esa transición. Primero inician mostrándonos como cuál es la vida actual de Alicia, qué es lo que está viviendo, cómo se viene ese clavado, que en la primera película era como una madriguera, era algo en lo que ella cayó y entra al País de las Maravillas, que siempre lo hace justo cuando está en crisis, cuando está en un estado de colapso, es que se va a esta parte digámoslo nosotros, del inconsciente, y que empieza a descubrir muchas cosas que luego se acomodan o se estructuran y le permiten vivir una vida completamente diferente o tomando decisiones distintas. Entonces, ahí vemos esa magia de la implicación también de Alicia y de las personas que rodean a Alicia en ambos mundos, porque también vemos a los personajes que la necesitan, que también les ayuda, y también posterior, justo al final de la película, vemos también cómo la madre toma decisiones diferentes. Y hago como ese paréntesis porque en terapia se ve cómo la persona que está en un análisis va tomando decisiones, y también eso influye en las personas que están alrededor de la persona que está tomando el análisis. Entonces, pues bueno, ¿quieren que les comparta un poquito más de lo que encontré? Bueno, pues yo empezaba con este tema del duelo. Yo, desde que me metí en el tema de la tanatología, sí quise como que ligarlo al psicoanálisis. No es que esté completamente separado, pero es que muchas veces no tenemos esa oportunidad de escuchar en espacios como este o en otros espacios cómo se vive un duelo a través del psicoanálisis. Entonces voy a aprovechar este ejemplo de Alicia que llega con ese primer duelo en el País de las Maravillas, donde no se reconocía, justo como lo compartió Chuy, no se reconocía, y que incluso las personas que estaban ahí no la reconocían, y era porque ella también venía de una desestructura de lo que le estaba sucediendo en su vida, en esos cambios tan radicales que ya habían formado como una cierta identidad. Y eso también es importante resaltarlo, porque en muchas ocasiones los duelos también nos hablan de
de una pérdida o sea, de esa parte no solo de una persona, sino de los ideales o de otras cosas que también se han formado, y para mí también es bien importante resaltar eso, porque luego asociamos como muerte y duelo, cuando hay muchos tipos de duelo. Entonces, esa primera impresión creo que es importante. Y también ya cuando vamos avanzando en la película, pues vemos al sombrerero, que es un personaje súper importante, enfrentando un duelo, híjole, grandísimo. Ahí sí, porque se hablaba de esta pérdida a través de la muerte, que dice, mi familia yo la perdí hace tanto tiempo, y él se encuentra un trocito de ese primer sombrero que hizo y se lo muestra a su papá, y su papá lo destruye enfrente de él y lo tira a la basura, y pasan un montón de cosas en ese lapso en el que él ya venía con esas heridas, y llegamos a este otro punto en el cual él se ve la necesidad de desprenderse de su padre y de su familia, y luego pasa una tragedia. ¿Okay? Ojo con eso, porque a veces así escuchamos muchas historias de ese arrepentimiento, de ese sentimiento de justo cuando me separé o me alejé de mi familia. Obviamente cada caso es distinto, también cabe aclararlo. Pasa algo que me hace entrar también en este proceso de duelo magnificado. Y ahí me encantaría aclarar algo que se menciona en la película, que también lo he visto cómo lo manejan otros psicoanalistas. En la película hay una frase que se repite como 4 veces, es muy importante, y dice, no puedes alterar el pasado, aunque hay mucho que aprender de él. Y eso puede parecer hasta una frase muy comercial, ¿verdad? Como que decimos, pues ya la he escuchado antes. Pero justamente, no recuerdo qué psicólogo, qué psicoanalista lo decía, que él hablaba también de esta función del tiempo, y que decía, el tiempo pasado se hace actual con los recuerdos. Y me parece súper importante porque encontraba justamente el sombrerero, esa parte del sombrero, y ese duelo que parecía pausado se reactiva y empieza justo a decaer, a hacerse una fantasía que él decía, mi familia puede estar viva, y como las demás personas que lo rodeaban decían, pues yo creo que no. Entonces toda esa magia, y empezamos a hablar del tema de los duelos. ¿Qué piensan, chicos? Claro, de hecho, breve paréntesis, el capítulo que fue el segundo, cuando hablamos de duelo, toda la información vino de Tania, entonces fue gracias a Tania que pudimos hablar, y justamente hablando de este duelo me recordaba mucho al duelo enmascarado, que hablábamos en ese momento, en ese capítulo, que Sweeney se reactiva, y ahorita que decías, ahorita que me acordé, hablando antes de empezar a hablar del proceso de duelo, ese primer clavado que da Alicia en la madriguera, y la diferencia que hay entre entrar al espejo, porque el primero fue mero accidente, ni siquiera es que ella lo hubiera estado buscando, y en el segundo entrar al espejo fue una decisión de ella. Entonces vemos también esa gran diferencia que a veces encontramos en pacientes que inician un primer proceso analítico por necesidad y porque ya no tienen otra, que incluso desde la carrera a veces nos decían que los pacientes primero van a todo mundo, hasta brujo, vecina, algo antes de con nosotros, y después a veces regresan a un análisis desde un punto también diferente, con herramientas diferentes, con un entendimiento y una conciencia diferente. Y vemos también esto en las herramientas que vuelven a necesitar después para continuar con el proceso, como bien lo hizo Alicia cuando vuelve a entrar en el espejo, y que decide ahora ella entrar en el espejo, a lo mejor sí un poquito impulsada por Absolem cuando entra en el espejo, pero ella decide seguirle, y ya no fue como estaba persiguiendo a un conejo y me caí ahí. Qué interesante, ¿verdad? Cómo también podemos irlo viendo en otras áreas. A mí me parece bellísimo justo eso, y cómo se desprende a la toma de decisiones. Y sí, de luego, creo que todos los que hemos estado frente al paciente, sí podemos a veces reconocer que alguien va porque se lo están pidiendo o por alguna otra cosa, y cuando ya se permiten ahora sí iniciar un proceso desde la voluntad y desde la decisión, también se encuentran cosas maravillosas. Entonces, qué lindo. Estaba esta misma cuestión como de pérdida, por ejemplo, cuando
pienso en el sombrero, pienso, la primera imagen que se viene es esta primera imagen como muy floreado, muy iluminado, ¿no? Estos colores que tiene muy llamativo, las formas, los ojos, todos, o sea, es un personaje completamente vivo en el sentido de los colores, de su apariencia en particular. Y como hay un cambio ahí muy importante de cuándo empieza a caer en esta como enfermedad, llamémoslo así, o en esta condición en la segunda parte, que se pone blanco, se empieza a desaparecer el color, ¿no? Empieza a desaparecer lo floreado y se ve enfermo, se ve decaído, la forma del cabello cambia, decaído como tal, cuando casi siempre es hacia arriba. Y también lo pensaba que muchas veces así se siente el elaborarlo, ¿no? Hay un cambio drástico que a veces ni siquiera se puede ver, es decir, de cómo se está elaborando algo, ¿no? Y lo podemos pasar por lo cotidiano sin darle mucho valor, pero cuando se resiente es cuando viene el síntoma, ¿no? Que es algo con lo que trabajamos mucho en la parte de psicoanálisis, cómo atraviesa el síntoma, es decir, de ya hay un síntoma aquí, ya es visible un síntoma, y a veces muchas de las personas de los casos que llegan es cuando el síntoma ya está sobrepasando, ¿no? Es decir, de ya no soy como soy, ya no soy quien soy, ya hay un cambio, ya me siento mal, ya hay algo en particular, ¿no? Algo completamente palpable. El ideal en muchos casos sería trabajarlo desde el inicio, pero sabemos que es muy poco, se hace esa justamente conciencia o esa invitación a que no se espera a ese punto, pero en esta representación, por ejemplo, el sombrerero es justamente esa, creo que la frase es perder la cabeza, creo que ha perdido la cabeza, y si no mal me equivoco, y es entra esa parte, ¿no? En la primera película siempre dice que él no, básicamente nunca ha tenido cabeza, pero en esta cuando se hace una presencia así, ya se le presta atención, o sea, ya es algo diferente, por así decirlo, del argumento. Y también es muy importante el acomodo, por así decirlo, los tiempos, como lo decía ahorita Tania, que creo que ese es uno de los conceptos también muy valiosos a también hablar. Sí, desde luego. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, me retomaba un poquito de la teoría y Freud en específico, el duelo lo manejaba no tanto como una enfermedad, sino como ese trabajo y un proceso, porque al final hablaba de todos los duelos que vamos enfrentando y cómo algunos son significativos y otros no tanto. Y justo él decía que duelamos a aquellas personas amadas que tuvieron justo una abstracción, o sea, justo en nosotros. Pero yo para esto en específico en la película coincidía mucho con la teoría lacaniana, o sea, porque él hablaba de sí personas amadas o no, justo, justo en esta parte que, bueno, desde luego podemos decir que a lo mejor el sombrerero sí tenía como este amor por su papá, pero también se veía bastante desgastado, amados o no, y justo Lacan dice que sobre todo es para las personas que fuimos objeto o causa de su deseo. Y justo ahí abre el paréntesis de que nos lleva a decir para qué función tuvimos en el otro y qué falta. Y lo vemos en el momento en el que encuentra justo ese pedacito y empieza a sentirse visto, empieza a reconocerse, también que ahí se unen varias cosas, ojo con eso, tanto el tema de la película central como el nombre, y que también nos hablan de un reconocimiento, ¿verdad? Y que a partir de ahí, como decía otra vez, se activa el proceso de duelo si es que en algún momento estaba pausado, ¿verdad? Entonces, esa parte también se me hizo bellísima porque ahí también vamos entendiendo cosas que van avanzando, y lo que ahorita nos compartías es valioso porque justo los duelos, se habla de estas etapas y cómo vamos viendo que a veces las personas decaen un poquito más, a veces tienen un poquito más de energía, como también lo vimos cuando se reúnen y están en esta mesa, pero ahí hay como ese desbalance de momentos en los que hay más plenitud y otros momentos que no, incluso un momento muy marcado de enojo, que es cuando vemos al sombrerero como que le cambia la cara cuando Alicia dice, oye, no, esto sí es imposible, o sea, no te voy a poder ayudar, y cómo no solo pierde color, sino también el enojo, que es algo que también es muy marcado de las etapas de los duelos y demás. Entonces, es ese transicionario. Ojalá que las personas también que se identifiquen o que vean el capítulo de hoy también puedan conectar con esa parte de cómo es completamente normal transicionar duelos,
que hay ocasiones en que uno puede darse la oportunidad de buscar espacios de acompañamiento, pero que va a haber sub y bajas en cuanto a la emoción, porque justamente estructurar un duelo o ponerle ahora sí, ¿cómo se llama esta parte de encontrar qué pérdidas tuvimos? Aparte de la pérdida inicial, lleva tiempo y justo duele. Entonces, pues eso también es muy importante. Claro, justo cómo duele todo ese proceso. Y dentro de esto, también algo importante y que me parece que tiene gran importancia dentro del proceso del sombrero, pero también el de Alicia, es tú no eres mi Alicia. Cuando no se le reconoce como esa Alicia que le hubiera creído, la Alicia que hubiera confiado en el sombrerero y le hubiera acompañado en este proceso de, oye, pues sí es cierto que tu familia está viva, que tu familia puedes encontrar, que también es parte de esas negociaciones y esa adaptación que tenemos que atravesar dentro de esos duelos, pero cómo volvemos a esa parte de esos espejos que son los otros en nuestro proceso del no eres ella, no eres la que haría esto, no eres la que me ayudaría de esta forma, no eres la que se comportaría así. Pasando en esta misma línea, Tania, preguntarte también esta cuestión del tiempo, porque digo, es algo que también se marca mucho como este personaje que le dan vida al personaje, ¿no? Esta parte como del tiempo, que se me hace alguien muy persecutor en esta película en particular, ¿no? Muy puntual, muy punitivo también en esta línea. ¿Qué piensas también de esta línea, a la parte del tiempo? Pues de entrada, qué magnífico trabajo, ¿no? Porque el tiempo es algo que nos rodea a todos y que aquí lo hacen hasta de manera chusca, con las frases que cotidianamente decimos y que son muchísimas cuando ya las vimos de la película y que le damos este lugar al tiempo. El tiempo, pues desde el psicoanálisis también marca puntos muy importantes, porque creo que sí es importante voltear a ver como esa cronología que tenemos los seres humanos y como la frase que decía en un principio que se marcaba mucho en la película, de que no puedes alterar el pasado, pero lo que vivimos en aquellos años o lo que se vive incluso en la película sí marca mucho de lo que es en el futuro. Y creo que eso como psicólogos lo tenemos más que claro y como psicólogos psicoanalistas también, porque ahí es donde se abre este punto de si lo que vives en tus primeros años cuenta, importa. Y en la película veíamos viajes en el tiempo que nos permitía ver esa infancia del sombrerero y lo que representó esta imagen de su padre y demás. Entonces, justo desde ahí lo abordo yo, pero también me encantaría escuchar qué representación le dan ustedes, que encontraron. Algo que me parece muy importante del tiempo como personaje y como concepto dentro de la película es también lo que nosotros en psicoanálisis siempre decimos de la atemporalidad del inconsciente, que vemos cómo se van estos procesos y va viajando, si bien sí como en retrospectiva hacia momentos en específico de la vida del sombrerero, también nos va dando la retrospectiva y el contexto de otros procesos de los personajes, incluso de la historia en general, como entender por qué en la primera película están en la hora del té y esperando a Alicia, cómo los dejan ahí atorados, con estas que a lo mejor podríamos meter como esos conceptos como la fijación, el dejarlos ahí en este proceso que ya tiene ratito que queremos hablar de las etapas de desarrollo psicosexual y se nos escapa un poco, y la fijación va muy ligada de eso, pero justo la temporalidad dentro de todo lo que hay aquí y cómo el tiempo la va, aunque es atemporal, también parece que le va persiguiendo y que está en riesgo. El hecho de que cuestionemos al tiempo pone al tiempo mismo en riesgo. Pues esta parte como lo fijado, ¿no? Lo pensaba, por ejemplo, en esta escena del tiempo, cómo se empezó a apurar, llamémosle así, el tiempo, cuando algo falta, por así decirlo. Este movimiento tan pequeño como podría ser como giro que empieza a hacer Alicia, el regresar, el modificar, por así decirlo, algo de su historia, cuesta. Y en esta, como lo pensaba mucho en esta como representación de
el tiempo persigue lo que no debe, por así decirlo, pasar hasta cierto punto, ¿no? Y todo lo que pasa en todo el trama de la película. Pero lo pensaba mucho como este punto a regresarse, ¿no? Que dentro de la escucha, dentro de la clínica, muchas veces, por más cliché que suene el psicoanálisis, siempre hay un indicio, aunque no sea tan explícito, de regresar a algo, de una asociación del pasado, un momento crítico en el pasado. A veces en las primeras sesiones, por ejemplo, se pregunta él, ¿cuándo sientes que pasó esto? ¿Cuándo crees que pasó? Y ese cuándo reubica a la persona, ¿no? Como dónde inició el síntoma, qué asocias con el síntoma, qué es lo que empiezas a repensar, ¿no? Y esta cuestión del tiempo se me hizo muy puntual en eso, de él, todo el tiempo está, todo el tiempo, y ahora sí que no se va a detener por nada ni por nadie, pero marca mucho esos momentos, ¿no? El decir, un cambio aquí, una hora, el cómo se va sintiendo, cambia mucho el sentir, ¿no? Y todo cómo desemboca en la película también se me hizo muy importante, ¿no? El qué pasa si el tiempo no coincide, por así decirlo, o si se fragmenta parte del tiempo, en vez de mantenerlo lineal, ¿no? O seguir con la vida como lo desea en este caso el tiempo, de una modificación. Hasta esos monstruitos me lo pensaba de que salen de como partes del reloj, ¿no? Como bestias, ¿no? Hasta cierto Los punto. hippies. Ajá. Esta parte se me hace muy importante de él, con todo lo que se va deformando, ¿no? Toda la premisa de la deformación. Bellísimo esa parte también porque justo lo estabas como que narrando y yo también me iba otra vez a otro momento de la película y demás, justo del tal cual, otra vez del duelo, pero justo como el tiempo también tiene que seguir avanzando y como a veces también nos podemos estancar. O sea, por eso también es importante y creo que juega en esta película el tiempo y el duelo son de las cosas principales que podemos ver y sabemos que están bien marcadas y ligadas porque incluso vemos otros personajes también haciendo uso de regresar en el tiempo y conocer otras cosas de su vida. A ver, no sé si me estoy adelantando mucho, pero algo importantísimo es casi de estas escenas finales en el que vemos a las reinas hablar y que justamente se disculpan, pero también porque nos mostraron cuál fue eso que pasó, o sea, qué fue eso que pasó y cómo lastimó también, otra vez, duelos y tiempo, y cómo ella le dice, era lo único que estaba esperando. Que era esa parte que está esperando y que es también bellísima y que volvemos a lo mismo. Por eso en los procesos psicoanalíticos el regresar, el retomar el qué sucedió antes, a dónde te lleva y qué también se va desencadenando de ahí es muy importante. Y creo que eso es fundamental que lo expliquemos porque muchas veces las personas también dicen, pero es que qué importancia tiene lo que ya pasó o qué tiene la infancia si yo vengo por esto puntual. Y Es lo que cuando tiene que descubres ver. Sí, pues. todo esto, es magnífico cuando te dan cuenta que dices, ay, creo que tiene mucha implicación el tiempo pasado, lo que viví, con lo que estoy viviendo ahorita. Y eso en la película se ve súper ejemplificado. O sea, es como sí, lo estamos viendo ahorita, están sucediendo estas cosas, pero sin olvidarnos del factor tiempo y lo que sucedió en el pasado. Entonces, hay mucho que aprender de él, como dicen en la película. Estaba incluso en la parte conceptual del retorno de lo reprimido, el sentido de... Y digo, y es algo muy puntual, pero ahorita lo pensaba, Tania, en esto de qué pasa si no se elabora. Porque como lo pensaba en lo de las reinas, que digo, las dos reinas fueron toda la trama de la primera película y ahora las vemos como personajes secundarios, si se gusta ver así, pero con ese trasfondo, ¿no? El decir de todo lo que pasó detrás con ellas, todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que pasó en la primera película para después una reconciliación, llamémoslo así. Pero lo pensaba en esto del por qué se elabora, o esa importancia del por qué se elabora el pasado. El escuchar que de esa historia, ¿no? El historizar en algunos casos. Y también lo pensaba en particular en algunos casos o algunas personas, de el pasado no sirve de nada, ahorita quiero el aquí y el ahora, ¿no? Y quiero mi síntoma aquí y ahora, ¿no? Y válido, ¿no? Es parte del corte y la decisión, pero pensaba mucho en esto de en el aquí y en el ahora que hay, o sea, que justamente está pasando, ¿no? ¿Qué motivó o qué cambió de aquí a aquí para algo en particular, ¿no? Y esa parte de la historia se me hace muy puntual, ¿no? Más allá de algún tratamiento o algo en particular,
el poder escuchar eso y el poderlo ligar con cuestiones pasadas o cuestiones que van marcándose en la historia y el permitirse escucharlas, creo que es la parte de lo que señala el psicoanálisis. Más allá de una cura, del decir, si hablas del pasado vas a curar tu presente, que rompe por completo lo que realmente habla el psicoanálisis, es el acompañar esa elaboración, ¿no? El elaborar toda esta parte, ¿no? El retomar, como lo diría muy, muy freudiano el asunto, al retomar todo lo reprimido, todo lo pasado. Es que en esa elaboración suceden muchas cosas y esa es la magia también. En algún momento sí me tocó escuchar a una persona que decía, pero ¿cómo hablar sana? O sea, como tan así de hablar, pero no es solo un hablar, es también el entender qué se habla, desde dónde se habla y qué cosas van justo elaborándose en esa narración, por así decirlo. Creo que algo también aquí importante, porque lo vimos en varios de los personajes, fue el tener reconocimiento. El reconocimiento de que en el caso de las reinas que se habían equivocado, de esa disculpa y ese descanso que también ayudó a ese reconocimiento y el decir, bueno, aquí también pude hacerlo de una forma diferente. Y en el caso del sombrerero, que también era súper importante, es como ese reconocimiento del padre de saber que él guardó eso que pensaba perdido. Y es otra vez la mirada, específicamente aquí del padre, ¿verdad? Pero es la mirada del otro que nos da un lugar. Entonces, otra vez hablamos como en palabras simples del reconocimiento, vernos a través de la mirada del otro y todo lo que eso también personalmente lleva, o sea, cómo cosas se acomodan cuando sabes que lo lograste, o justo aquí en específico, porque no pasa en todos los casos, ojo, y en la vida a veces no tenemos eso como tan marcado que la persona nos dice que se siente orgulloso de nosotros, a veces lo dicen de otra manera, o a veces ni siquiera es necesario, simplemente con el ya sentir la mirada del otro cambia muchas cosas, pero en la película sí, el padre al final le dice como que sí supe que era sombrerero y me siento muy orgulloso de ti. Wow, o sea, creo que eso es algo que cambia todo y también ayuda a que haya esa elaboración. Y repito, no siempre es así, porque hay casos en los que la figura paterna o materna o ya ni siquiera están presentes. Entonces no es como, uy, pues si a mí no me lo dicen, entonces yo no voy a poder elaborar. Claro que no, pero se lleva de maneras diferentes, pero sí es muy valioso. Por eso es que esta película tenía mucha ganas de compartirla con ustedes, que son personas que admiro y que tenía muchas ganas también de escucharlas a ustedes. Entonces, qué maravilla poder compartir todos estos temas del duelo, del tiempo, del reconocimiento. De hecho, justo también hay ese reconocimiento para Alicia, al final con la mamá, que es algo que les decía, había esta negación con los padres en ese, lo que menos quiero ser es como él. Y al final los dos terminan siendo el sombrerero, siendo esa mujer que tiene que tomar decisiones, que no lo vemos tan marcado con Alicia como ese cierre, pero hay también ese reconocimiento de la madre, ese romper ese contrato, ese el decirle de frente a este hombre, como mujer, decirle a ese hombre fue algo que también aprende de Alicia y que hay luego este reconocimiento de no pasa nada y también acompañar luego en ese proceso que antes no es de una dama ser capitana y ahora eres la capitana y yo te acompaño en este proceso también. Sí, qué bonito y que también Alicia termina reconociendo a su madre también, porque a ver, entendamos que la crisis que tuvo donde sale corriendo hacia el espejo es justo diciéndole lo que nos decías ahorita, de yo no quiero ser como tú. Y luego también, regresando de toda esta introspección, por así llamarlo, también sale diciendo, mamá, está bien lo que decidas, porque también ya entendió otras cosas en esa parte emocional y que bueno, y luego ya la película nos da otro giro, ¿verdad? Bueno, pues la verdad esta película todavía nos deja mucho más de que podríamos hablar, solo con los temas que planteamos en un inicio de duelo, del tiempo y demás. Podríamos seguir mucho más tiempo hablando, pero bueno, desafortunadamente el tiempo también nos persigue a nosotros y tenemos otras cosas que hacer. Entonces, pues vamos a ir cerrando por ahí. Queremos agradecer muchísimo a Tania por acompañarnos, por darnos la oportunidad de regalarnos un poquito de su tiempo para estar de este lado con nosotros.
No solo por eso, sino también por su apoyo desde el inicio, desde antes de que iniciara el proyecto, ya estaba por ahí apoyándonos y cómo ha seguido apoyándonos aquí, que nos viniera a aportar un poco de lo mucho que sabe. Y pues se notó ahorita lo que estuvimos platicando, lo mucho que sabe. También quisiéramos, bueno, que nos compartas, Tania, dónde te pueden encontrar para que puedan saber más. Tania es mucho más activa que nosotros en redes. Pueden encontrar sus lives, sus publicaciones, las interacciones que hace, sus dinámicas en historias. Entonces, para que puedan encontrarte y también probablemente ya te siguen, pero si no, pues que también puedan conocerte por ahí. Bueno, muchas gracias. O sea, la verdad es que yo estoy encantada de estar con ustedes. Creo que se notó porque en todo el capítulo voy a salir con una mega sonrisa que sale cuando uno admira a las personas y cuando le gusta lo que está haciendo. Entonces, muchísimas gracias. Yo sí acepto la invitación, ¿eh? Si después quieren que esté por acá de nuevo con otro tema o algo, yo encantada. En mis redes me pueden encontrar como psicóloga Tania García, tanto en Facebook como en Instagram. Ojalá que se regalen esa oportunidad de seguir encontrando espacios seguros en redes en los que puedan también encontrar información que tal vez les sea útil. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Tania, por este tiempo. Al final de cuentas que se habló bastante y así como lo dices, digo, esperemos que no sea la primera vez ni estamos seguros que no va a ser la única, con otro tema también que podamos tener. Y pues, digo, agradeciéndote también todo el apoyo, episodio tras episodio, en este caso también. Y lo dejamos justamente hasta aquí, como cierre de este segundo capítulo o segundo episodio de Cine en Compañía, agradeciendo o no dejando de agradecer a Tania por este espacio también. Y lo seguiremos viendo en los siguientes domingos. Igual recuerden que tenemos todos los domingos en la plataforma de Spotify y de YouTube subimos un capítulo semanal. Y hay redes que de repente estamos activos, de repente no, pero por ahí estamos. Tratamos. Claro que sí, los voy a presionar más para que estén activos en redes. Claro, sí Gracias. hace falta. Pues bueno, entonces por aquí lo dejamos en este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos, Tania. Muchas gracias por acompañarnos a quienes se den la oportunidad de ver este capítulo. Esperemos que se den la oportunidad de ver esta película y también de reflexionar un poquito en lo que nos compartía Tania, lo que hablamos hoy. Y como siempre les decimos, pues que nos puedan compartir en los comentarios qué otras cosas escuchan, porque cada quien escucha una cosa y es de ahí donde se enriquece no solo este proyecto, sino en general el psicoanálisis y la psicología de lo que escuchamos entre nosotros y lo que escuchan los otros y esos otros al final de los que siempre terminamos hablando. Pero bueno, muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.